tardes, bienvenidos a este salón de plenos, salón casa del Ayuntamiento de Granada y por esta hora, por estos momentos, lugar de cultura, de literatura y de historia. Me acompañan a la mesa, a mi izquierda, Lola Martín, responsable de la editorial Dauro, a mi derecha, Laura Fernández Montesinos, autora del libro, más a mi derecha, Víctor Gallardo, y a mi izquierda, José Carlos de la Cueva. Simplemente, en este momento lo que hago es presentarle, pero va a ser Lola Martín la que vaya conduciendo el acto y podamos, por unos minutos, disfrutar, como digo, de la cultura del mundo íbero, zambullirnos un poco en lo que es esta magnífica novela que algunos ya hemos tenido la oportunidad de leer y esperando que toda la ciudad de Granada vaya a disfrutar con ella y, por qué no, que todos los lectores en castellano también lo puedan hacer, aunque sea más allá de los mares, donde ya creo que está llegando desde esta mañana noticias de esta presentación. Pues nada, Lola, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Granada por habernos acogido una vez más tan amablemente y cedernos este magnífico salón de actos, a su concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, don Fernando Egea, a Víctor Miguel Gallardo, que ha sido el editor de esta obra y que ahora nos hablará más en profundidad de ella, y a José Carlos de la Cueva, escritor y pintor. Bueno, y por supuesto a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Yo estoy encantada de acompañar hoy a Laura en esta su primera andadura literaria, que seguro que será el presagio de muchas más que le quedan por venir. Recuerdo la primera vez que entró por la editorial y vi a una mujer pues dulce, amable, con una mirada muy penetrante, una mujer con un trato exquisito, que posiblemente poco vaticinaba lo que su ágil pluma había ya escrito. Posiblemente yo vi que podía haber escrito poesía, a lo mejor una novela actual, pero nada más lejos de la realidad. Mientras que estuvimos trabajando en la edición de su obra, nos dimos cuenta que Laura era pues una mujer tenaz, concienzuda, infatigable, enérgica y muy profunda. Quizás yo creo que por eso Aníbal la eligió. Y digo esto porque ella, en una de las conversaciones que hemos mantenido, le pregunté, pero bueno, Laura, ¿por qué Aníbal? Y me dijo, no, si yo no he elegido a Aníbal, ha sido Aníbal quien me ha elegido a mí. Y la verdad es que no me extraña porque yo creo que para Aníbal ella ha sido su Juana de Arco. Ha creado una obra rigurosamente histórica, única en su interpretación, y después de muchos siglos ella le ha hecho justicia. Plantea sin arbitrariedades que Aníbal nunca fue derrotado. Espero que Aníbal, el rayo de Cartago, sea un justo triunfo más, augurio de muchos que le quedan más por vivir. Y bueno, y sirvan estos argumentos para dar las gracias fervientemente a Laura por habernos hecho cómplices a todos los miembros de Ediciones Dauro de su obra, y a ustedes animarles a que lean Aníbal, el rayo de Cartago, que seguro que sacarán al historiador que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Yo estoy aquí en calidad casi de amigo, aunque no hace mucho tiempo que la conozco. La conocí precisamente en una presentación como esta, quiero recordar que fue en la Peña de la Patería, y nos enzarzamos en una, no la llamaré discusión porque ya no lo toleraría, pero sí estuvimos hablando sobre lo que hoy publica sobre Aníbal, subtitulado El rayo de Cartago. En ese momento yo estaba acabando de leer un libro muy interesante sobre la propia historia de Aníbal, y últimamente he tenido la oportunidad de cotejarlo y efectivamente
ella nos anuncia, nos escribe, nos lo narra con una prosa muy fluida, lo hace interesante, la novela, pero es rigurosamente histórico. Al mismo tiempo hace que podamos hacerle un seguimiento a la propia historia sin dejar de causarnos la impresión de que estamos leyendo novela histórica, cuando realmente es literatura histórica. Tengo entendido, si no estoy mal informado, que hace al menos 5 años que se ha preocupado de investigar todo lo habido y por haber sobre la vida y milagros de Aníbal. Yo creo que lo que ha hecho ella es acompañarlo en su paso por los Alpes, su vida probablemente en alguno de los elefantes, porque lo que yo he podido cotejar en el momento que ella explica las peripecias del famosísimo general invicto, que por cierto nuestra discusión precisamente se basaba en 2 generales invictos, 2 generales que nunca perdieron una batalla. Ella creo que aquí también lo demuestra, que no hay ninguna batalla perdida, pero que ninguno de los 2 acabó ganando la guerra. El suyo, Aníbal, intentando proteger a los pueblos ligures, a los pueblos itálicos. No sé si pretendía, ella lo explicará después, no sé si pretendía derrotar a Roma, creo que no. Entre otras cosas porque casi lo consigue, era muy difícil. Pero sí liberar de alguna manera a los pueblos y mi general, don Rodrigo Díaz de Vivar, del siglo XI, también un general invicto, le ocurre lo mismo. Y eso, no sé si lo comentamos en aquel primer momento, a mí me unió mucho a ella, porque si ya estaba investigando un montón de años, yo también, ¿no? Y me gusta que se escriban libros. De hecho, se publican casi demasiados, pero me encanta que se publiquen este tipo de libros. Este tipo de libros que pueden servir incluso de libros de texto, a menos el suyo. Libros donde puedes fiarte de todo lo que nos cuenta, de todo lo que narra. Y como he dicho antes, además, ha conseguido que sus diálogos sean creíbles, que se compagine perfectamente con la historia que nos está contando. Yo pienso que esa es la misión de los escritores. Se escribe muchísima novela, no precisamente novela histórica, no es necesario que sea histórica, en este caso me cuesta muchísimo llamarlo novela, a pesar de los diálogos, me cuesta mucho, créeme. Creo que es un libro excesivamente riguroso y menos mal que para que llegue a un público más amplio le hace hablar a los personajes. Yo sé que lo sé porque yo escribo y corrijo a otros autores. Desde hace poco me dedico a la relación con los autores que llegan a la editorial Lauro con ese ánimo implícito de triunfar o de escribir o de que se les publique simple y llanamente. Y tengo un interés especial. Y llegan muchísimos libros. Pero de este tipo de libros, desgraciadamente, no llegan muchos. Y yo en mi faceta de escritor, iba a decir de historiador, pero estaba hablando antes con Víctor, que él también estudió historia. Yo estudié historia del derecho, él estudió historia, pero no nos dedicamos plenamente a eso, luego no podemos llamarnos historiadores. Pero sí estamos muy preocupados por el hecho de que se narren cosas interesantes. Y si además somos capaces de ser el actor que le hace hablar a los personajes, yo creo que estamos haciendo una buena labor pedagógica, al mismo tiempo que conseguimos, como ella lo consigue en su libro Aníbal, el Rayo de Cartago, consigue pasearte por la propia historia. Y creo que no voy a decir nada más, porque no me quiero meter en el terreno ni el de la autora ni el de Víctor, que aparte de editor, que ha sido el que ha procurado que la edición llegue a buen término, sabe más que yo de historia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría en primer lugar expresar mi agradecimiento a Laura por haber podido participar, aunque sea tangencialmente, en la elaboración de este libro, del que me siento especialmente orgulloso.
Como ya ha dicho José Carlos, yo soy licenciado en Historia, aunque nunca he ejercido como tal, nunca he ejercido de historiador, pero la historia sigue siendo una de mis grandes pasiones. Entonces, para mí, después de 10 años en la edición, que aunque parezca mentira, nunca había tenido la oportunidad de trabajar en un libro histórico. Y ha sido muy importante que sea este el primero, además por las razones que voy a decir a continuación. Porque Aníbal, el Rayo de Cartago, no es solo una novela histórica. Novelas históricas de temática romana las hay en gran número y son de indudable interés para aquellos interesados en ese importante periodo de la historia común mediterránea. Sin embargo, la mayor parte de ellas, pese a ser llamadas novelas históricas, no son sino novelas ambientadas en un periodo histórico concreto, lo que a mi parecer no es lo mismo. Para que una novela pueda ser llamada apropiadamente histórica, debería, en mi opinión, no limitarse a desarrollar una historia cualquiera en el pasado, sea esta romántica, bélica, política o religiosa, que son 4 temáticas recurrentes en la novela de ambientación clásica. Para mí no tienen el mayor interés, como documento histórico, esas tramas que lo mismo podrían estar enmarcadas en otro contexto sin que perdieran su significado último, ya sea este el de la historia moralizante, el de la anécdota romántica o incluso el mero deleite estético y literario. No estoy criticando, que no se me entienda mal, ni la calidad literaria de estas novelas históricas al uso, ni desde luego su razón de ser, sino su denominación. Porque este es el punto al que quería llegar. Para que una novela pueda ser apropiadamente denominada como histórica, el autor debería aportar algo más que unas simples localizaciones manidas, unas costumbres de la época que cualquiera con acceso a internet puede llegar a enumerar y unos nombres de personajes evocadores. Esa es la razón, y no otra, de que seguramente, por deformación académica, se me ha hecho muy difícil disfrutar la lectura de tantas y tantas novelas históricas que han llegado a mis manos. Las excepciones son, por supuesto, las obras de aquellos autores que o bien han incorporado a sus novelas teorías novedosas de cualquier índole, y se me viene a la cabeza el genial escritor y estudioso británico Robert Graves, o incluso las obras que han dado un paso más y se han atrevido a especular. Una obra significativa de especulación histórica en relación a la antigüedad clásica sería Alejandro Magno y las Águilas de Roma, en donde el autor madrileño Javier Negrete se atrevió a confrontar al victorioso ejército del caudillo macedonio con las legiones romanas. Pues bien, Aníbal, el Rayo de Cartago, podría ser una de esas novelas que, de haber llegado a mí como lector, habrían despertado mi curiosidad. Después de lo dicho, ¿qué aporta de nuevo la novela de Laura Fernández Montesinos para que pueda ser considerada, según mis propios y heterodoxos criterios, como una genuina muestra de novela histórica? La respuesta, simplificándolo todo a la mínima expresión que supone una palabra, sería autenticidad. Laura no ha afrontado la escritura de esta obra con ligereza y no se ha limitado a esbozar una historia típica sobre ese caudillo cartaginés que todos, ya seamos doctos o profanos en la materia, imaginamos atravesando los Alpes al mando de un ejército de africanos y españoles acompañado de un puñado de elefantes. Habría sido una historia muy digna la de tan colosal viaje, pero no habría dejado de ser una novela más, que nada aportaría a nuestro conocimiento de un personaje tan importante y poco conocido de nuestra historia. Ahondar en las relaciones púnicas con los pueblos íberos, tal y como ha hecho ella, o aún con los diferentes pueblos ítalos sometidos a Roma, habría supuesto un punto a favor de cualquier otra novela sobre el más colosal miembro de la familia Bárceda, pero tampoco habría sido suficiente. Introducir en la trama la historia personal de Aníbal, más allá de la política o militar, habría aportado algo más de enjundia al producto final, dado que las referencias sobre la vida privada del general cartaginés son prácticamente inexistentes. Pero si estas crónicas no hubieran estado basadas en la realidad y en evidencias documentales, no estaríamos hablando más que de un simpático intento de dar personalidad a un personaje del que, de todas formas, no necesitamos saber demasiado más para sentirnos atraídos. Laura, en un tour de force inédito hasta la fecha, toma como buenas nuevas pruebas arqueológicas e introduce un elemento que ningún lector espera: la negación de algo tan evidente, tan rotundo y tan aceptado por la historiografía oficial como es la batalla de Zama. En Zama, Aníbal, que había permanecido invicto en su kilométrico periplo por la que posteriormente sería llamada Hispania, por la Galia y por la península itálica, Aníbal, ese mismo que puso en jaque a las poderosas legiones romanas en el Ticino, en el Trebia, en el lago Trasimeno o en Carnas, fue finalmente derrotado en África, casi a las mismas puertas, por así decirlo, de su hogar. La batalla de Zama, de la que sale victorioso el procónsul Publio Cornelio Escipión, llamado desde ese momento el Africano, supone el fin de la Segunda Guerra Púnica, y en parte la desaparición como figura de primer orden de Aníbal, que aún tendría tiempo de ejercer la política en Cartago y de ser asesor militar de varios reinos del Mediterráneo Oriental. Lo que propone Laura en su novela, basándose en nuevas pruebas arqueológicas halladas en Túnez y en los estudios de figuras de primer orden como el historiador estadounidense nacido en Alemania Joseph Mossy o el tunecino Abdelaziz Belkhodja,
es que dicha batalla nunca existió, que, en definitiva, Aníbal nunca fue derrotado en campo de batalla, aunque sí, para su desgracia y la de Cartago, fue vencido por medio de los subterfugios de la diplomacia de alto nivel y de los intereses económicos y políticos tanto del incipiente Imperio Romano como de cierta clase alta púnica contraria a la que ellos, y después los historiadores romanos, han denominado como belicista familia de los Bárcidas. Aníbal, el Rayo de Cartago, es una novela que ha de ser tenida muy en cuenta, más que nada para certificar que existen otras historias que, como muy bien sabemos, nos permanecen ocultas. El falseamiento de hechos históricos verdaderos ha ocurrido casi desde que el primero de nuestros antepasados usó la escritura. Así como el reinado de algunos faraones desapareció por mandato de sus sucesores, aunque fuera por el arcaico método de la destrucción de inscripciones que los mencionaban, muchos otros acontecimientos no han llegado hasta nuestros días. No estoy hablando, desde luego, de los que no lo han conseguido por falta de testimonios contemporáneos, sino los que ya en su día fueron eliminados por simple conveniencia. No hace falta utilizar la sutileza que proporciona la tecnología, tal y como hizo hace menos de un siglo Stalin para eliminar de fotos oficiales a aquellos que iban cayendo en desgracia de su régimen. Hecho que literariamente también nos hizo llegar George Orwell a través de su inmortal obra 1984. La misma Roma, siglos más tarde, utilizaría socorridamente la denominada damnatio memoriae, literalmente condena de la memoria, aplicándola sobre más de una veintena de emperadores que por una razón u otra convenía olvidar. El caso de Aníbal es diferente, desde luego. No existió una actitud similar por parte del vencedor para borrar toda memoria del general cartaginés, pero sí una campaña de desprestigio análoga a la que durante mucho tiempo habían empleado con la misma Cartago, nación a la que atribuían todo tipo de costumbres malévolas, entre las que sacrificar niños a sus dioses no era la más terrible. Aún hoy, y pese a los más de 2000 años que han pasado, es habitual encontrar referencias a estas prácticas en la literatura y el cine. Tan terrible puede llegar a ser la tergiversación de la historia si esta parte de los vencedores. Sirva esta novela como modesta compensación, ya no solo con Aníbal y su familia, sino con una civilización, la cartaginesa, que nos sigue siendo en gran medida desconocida. Doy pues mi enhorabuena a Laura por su obra, deseando que su libro tenga todo el éxito que merece. Y ahora tenemos aquí una pequeña sorpresa que vamos a dar paso en la pantalla. Cartago, fundada por los fenicios en el año 814 a.C., en lo que hoy es Túnez, era una metrópoli comercial resplandeciente, con un glorioso puerto dual, una maravilla arquitectónica para prestigio de la ciudad. En su apogeo, la población superó al 500.000 de habitantes. Los cartagineses no sacrificaban niños. Recientes investigaciones arqueológicas han desmentido que el Tophet de Cartago, el cementerio infantil, contuviera restos de primogénitos sacrificados a Moloch, ante la absoluta falta de evidencias. Tal calumnia es propia de la negativa propaganda romana, de cuyos textos dependíamos hasta hace poco, por la aniquilación de las obras de los historiadores de Cartago. Nuestra percepción de Cartago y los cartagineses está modernizándose gracias a la arqueología. Esta obra, de Laura Fernández Montesinos Salamanca, contribuye a revelar la verdad en sus detalles históricos, además de ser una novela excitante e inolvidable. La belicosa República Romana inició la primera de las denominadas guerras púnicas al intentar apropiarse de Sicilia, el año 264 a.C. Desde entonces desarrolló un inaudito nivel de propaganda que aumentó progresivamente en los conflictos sucesivos. Buen ejemplo es la descripción que hace Tito Livio sobre la personalidad de Aníbal, en el libro 21 de su Historia de Roma. Tras alabar a regañadientes la intrepidez, resistencia y rusticidad de Aníbal, detalla lo que él llama deficiencias graves: la crueldad excesiva, la perfidia más que púnica, la codicia y la falta de respeto por la religión y los dioses, cargos incompatibles con los registros históricos, pues Aníbal ciertamente no exhibió crueldad mayor que la de los romanos, honró sus acuerdos, no se distinguía por la codicia y cumplió con las convenciones religiosas de su tiempo.
Las acusaciones de Tito Livio fueron parte de la propaganda romana para demonizar a los cartagineses. Cartago no era militarista, ni mantenía un ejército regular. Contrataban mercenarios que servían bajo las órdenes de oficiales cartagineses, a veces griegos, cuando las circunstancias lo requerían. A pesar de lo cual surgió de dicha sociedad mercantil pacífica la familia de los Barcas, que produjo algunos de los más grandes generales y guerreros que la historia haya jamás conocido. El primer gran general de la familia Barca fue Amílcar. Combatió con éxito contra los romanos en Sicilia, invicto siempre, hasta que Cartago capituló, probablemente movido por intereses comerciales, tras la derrota naval en las Islas Egates en el año 241. Encargado de la retirada cartaginesa, repatrió a los mercenarios en tandas progresivas, pero los magistrados de la ciudad cometieron el error de esperarlos a todos y trataron de negociar un salario reducido, lo que provocó un motín que hizo peligrar la sobrevivencia de la ciudad y condujo a una cruenta y atroz guerra civil. Amílcar al fin aplastó la rebelión, atrapó a los mercenarios en un barranco y los hizo perecer bajo las patas de sus elefantes. Tras la violación de Cerdeña, Amílcar lideró la expedición cartaginesa en España. Su hijo mayor, Aníbal, que contaba 9 años, pidió acompañarle y juró en una ceremonia no ser nunca sujeto de los romanos. Tito Livio lo modificó por un odio eterno contra Roma. En España, Amílcar logró con éxito la expansión del territorio cartaginés, hasta su muerte en una emboscada en la que se sacrificó para salvar las vidas de sus hijos. Su yerno y sucesor, Asdrúbal el Bello, hábil diplomático y negociador, continuó la expansión y fundó la ciudad que es hoy Cartagena. Durante su gobierno, en el año 226 o 225, los romanos enviaron una delegación para establecer el tratado en virtud del cual Cartago acordaba no cruzar la frontera del río Ebro en armas. Asdrúbal fue asesinado el año 221 a.C. y Aníbal, a pesar de tener solo 26 años, fue elegido por aclamación como nuevo comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas. Sus hermanos menores, Asdrúbal y Magón, también fueron competentes generales y lograron derrotar a 2 ejércitos romanos en España en el año 211, pero fue Aníbal quien demostraría un genio táctico y estratégico de primer orden. De personalidad carismática, el carácter de Aníbal engendró admiración y devoción entre sus soldados, que veían en él a un renacido Amílcar. Era un hombre educado, con fluidez en varios idiomas, incluyendo el griego y el latín. Compartía las privaciones de sus hombres, comiendo la misma comida, durmiendo en el suelo, entre ellos, envuelto solo en su capa militar. Asumía riesgos junto a ellos, demostrando gran valentía. Infatigable, soportaba condiciones extremas de calor y frío. Durante todas sus campañas militares, incluyendo los 16 años en Italia, a pesar de las carencias y los atrasos en los salarios, jamás sufrió motín o rebelión alguna. Sus hombres le seguían incondicionalmente. Aún así, su genio es indiscutible. En el año 218, tras el esfuerzo épico del cruce de los Alpes, que lo dejó con solo 20.000 infantes, 6.000 jinetes y 37 elefantes, derrotó a los romanos, primero en el río Tesino y luego en el Trebia, enfrentándose al ejército combinado de los cónsules Publio Cornelio Escipión y Sempronio Longo, únicas batallas en las que tomaron parte los elefantes, pues solo uno sobrevivió al gélido invierno. En el lago Trasimeno, en el año 217,
Aníbal logró ocultar a prácticamente todo su ejército en una emboscada que destruyó las legiones del cónsul Flaminio, un experimentado oficial que había dirigido previamente una exitosa campaña contra los galos. Pero la obra maestra de Aníbal fue la batalla de Canas, en el año 216 a.C., en la que se enfrentó al ejército romano más grande jamás reunido, 80.000 soldados de infantería y un contingente de caballería que mis investigaciones recientes ponen tan alta como 12.000 jinetes, contra el ejército de Aníbal de solo 40.000 infantes y 10.000 jinetes. La batalla se libró en una planicie, libre de elementos donde ocultar una emboscada, pero Aníbal fue capaz de armar una trampa mortal a plena vista. La aseveración de que la guerra de desgaste a que fue sometido Aníbal después de Canas, más los lujos de Capua, que se dice suavizaron a su ejército, le impidieron más victorias, es simplemente incorrecta. Aníbal vencía cada vez que la soberbia de un general romano le hacía creer que podría derrotar al gran Bárcida. Por ejemplo, en el año 212, derrotó a los cónsules Quinto Fulvio Flaco y Apio Claudio en Capua, a pesar de que el ejército romano se escapó. Ese mismo año, venció en el Silario, destruyendo el ejército del prétor Centenio Pénula en Campania, y venció en la primera batalla de Erdónea, acabando con las fuerzas de Neo Fulvio en Apulia, quien sufrió bajas comparables con las de Flaminio en el lago Trasimene. En el año 210, en la segunda batalla de Erdónea, Aníbal destruyó el ejército de Fulvio Centumalos. Aníbal ganó batalla tras batalla y se mantuvo invicto durante 16 años en Italia. Y su genio brilló aún en la batalla final, la que los historiadores favorables a Roma dicen que perdió. Sama, año 202 a.C., contra Publio Cornelio Escipión el Joven. Estudiando el cuento que narra Polibio y el eco que le agrega Tito Livio, se encuentran muchas inconsistencias y contradicciones, a pesar de las cuales se puede inferir que estuvo a punto de ganarla, aunque su ejército fuese inferior y careciera de caballería, pues se las arregló para engañar a las caballerías enemigas, sacándolas del campo de batalla. A punto de vencer a los romanos, Masinisa y sus jinetes regresaban en el último momento para evitar la derrota romana. Pero hay más oculto en los textos romanos. Recientes investigaciones han datado correctamente la construcción del famoso puerto militar de Cartago al segundo siglo a.C., lo que es después de la presumida batalla de Sama, lo que hace dudar de la existencia de la batalla de Sama y del posterior tratado de capitulación que hubiese hecho la construcción de tal puerto imposible. Como lo explica el experto tunecino Abdelaziz Belhoya en un libro muy importante publicado recientemente. Belhoya insiste, con razón, que la evidencia indica que Aníbal jamás perdió una batalla contra los romanos. Jamás. Aníbal era un verdadero soldado y un patriota que dedicó su vida a la protección y la supervivencia de su pueblo, no a la gloria personal o al autoengrandecimiento. Incluso tras la guerra, en sus años como sufete o magistrado, restauró la minada economía de la ciudad, eliminando la corrupción de los plutócratas. Algunos, con razón, han llamado a Aníbal el último héroe del mundo libre de la antigüedad. Aníbal ha tenido que esperar más de 2.200 años para que se contase su verdadera historia, libre de las mentiras y distorsiones de sus enemigos. Me da un gran placer el ver que con el trabajo de Belhoya y varios otros, y en particular con esta maravillosa novela,
que nos brinda Laura Fernández Montesinos Salamanca. Por fin, la espera ha terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola, por eso. Bueno, primero de todo, agradeceros muchísimo. Veo que tenéis cara de cansado y ya estáis aburridos. Agradeceros muchísimo estar aquí, la gente que le ha costado mucho trabajo venir, quienes han tenido que salirse del trabajo para venir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y en segundo lugar, agradeceros esas palabras, porque tampoco me las esperaba, desde Lola, José Carlos y Víctor. Muchísimas gracias. Y el vídeo de Josan, que es una maravilla. ¿Quién es este personaje? Bueno, yo me imagino que la gran mayoría de la gente que está aquí no va a saber quién es Josan Mosis. Josan Mosis trabaja en la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos. Él no es historiador, es doctor en psicología, pero le encanta la historia y es un absoluto apasionado de Aníbal, hasta el punto que tiene en su casa una biblioteca con casi 7000 volúmenes, todos relacionados con las guerras púnicas. Y yo tuve la suerte de encontrármelo, o más bien él me buscó cuando se enteró de que había publicado el libro. Leyó el libro y él me ayudó, por supuesto, todos los datos que él tiene a realizar y terminar esta obra. Así que no es nada más el prólogo lo que tiene el libro, el prólogo de Josan Mosis, sino que tiene muchísima parte de la investigación, hay una gran base que proviene de él y por supuesto el agradecimiento también es inmenso para él. Josan Mosis es un personaje tan impresionante que es capaz de hablar 14 idiomas, lo aprende solo y además ha sido 5 veces campeón del mundo de karate. De esa categoría es este señor. Así que por supuesto yo siento un orgullo enorme por haber tenido el placer, el gusto, no puedo decir la suerte, pero la ocasión de que se haya proyectado ese vídeo y que haya hecho el prólogo para mi libro. Más cosas que habíamos de comentar de la novela. José Carlos ha tenido una duda al decir que si Aníbal pretendía derrotar a Roma. Por supuesto que no, Aníbal no pretendía derrotar a Roma. Eso para los cartagineses no suponía ningún honor la guerra. Los cartagineses eran comerciantes. Era un pueblo que no era bélico ni tenía ningún interés en expandir su territorio porque eran ricos simplemente haciendo lo que hacían. Entonces, efectivamente, Aníbal llegó a poner sitio a Roma en algún momento, pero su intención en ningún momento fue derrotar a Roma. Hubiera sido una pérdida para su país, porque como comerciante, perder un cliente de la categoría de Roma pues hubiera sido una pérdida económica enorme. Más cosas que podríamos comentar. Además del rigor histórico de la novela, también hay una parte de ficción en la que yo trato de rendir un tributo a los pueblos íberos porque realmente no se ha escrito mucho de ellos. Yo creo que es uno de las civilizaciones que han sido desconocidas, aunque tampoco hay lo suficiente información como para poder ahondar demasiado en eso, pero ha sido mi parte o mi contribución para rendirle un pequeño tributo. Y además, por supuesto, también hay un pequeño tributo a la que había sido la mujer de Aníbal, de la que tampoco se sabe nada, que Emilce era una mujer de Cástulo, de lo que hoy es Linares, o esa zona de Linares. Y se habla poco de ella en la historia, en algunas novelas también la tratan, pero yo también trato de darle a ese personaje un toque, o el toque que a mí me ha parecido que podía tener lo más real posible. Por supuesto, siempre bajo mi punto de vista, porque esa parte es ficticia. Se sabe muy poco de ella y todo eso lo voy explicando al final del libro. Como documento histórico pues he tratado de hacerlo así porque al igual que Víctor también lo ha comentado, a mí tampoco me gustan aquellas novelas que hacen la historia, a mí me da la impresión de que hacen pedacitos la historia y la van pegando como si fuera un collage. Yo ya había comentado ya algo a Antonio de eso, ¿no? Me parece que una novela histórica puede tener el rigor histórico y auténtico siempre, a pesar de que haya una parte que haya de ficción.
pero no necesariamente hay que destrozar la historia para volverla a moldar otra vez y escribir algo que es totalmente ficticio y que no nos deja ninguna enseñanza. ¿Qué más podríamos comentar? También del falseamiento de los hechos históricos, por supuesto, si se tienen las armas en la mano, como yo las he podido tener, ¿por qué no hacer un documento que sea real y un libro de historia en novela, ¿no? Para que sea también más fácil de asimilar? Otra cosa importante que merece la pena comentar es que este vídeo que me acaban de pasar como regalo se puede ver en YouTube. Ya lo había subido Joseph Mossi y además es solamente un fragmento, desgraciadamente, pero no tiene desperdicio. Si tenéis la ocasión de verlo en YouTube, merece la pena tanto verlo como leerlo en el prólogo. ¿Qué más podemos decir de la novela? Yo me gustaría que alguien me hiciera alguna pregunta para meternos un poquito en el asunto, alguien que tenga un interés especial, una inquietud. Si no hay preguntas, pasamos a más cosas, ¿no? Yo sí te voy a hacer una pregunta. Sí, claro, por supuesto. Siendo un gran aficionado a Roma, también he sido siempre un defensor de Aníbal. Pero claro, hoy he venido por eso, porque he sido un defensor de Aníbal, con el Hechicera el Fuente, y pocas novelas, todas las novelas de Aníbal que he cogido, pero me ha dejado, no conocía esa parte de que Zama formaba parte de la película que se monta cualquier imperio para tergiversar los hechos. La verdad es que es la primera vez que escucho algo así. Supongo que eres consciente que o revolucionas el tema o te dan palos por todos lados. El tema realmente no lo he revolucionado yo. Bueno, sí, vale, será por todos los que defendéis eso. Por supuesto. No hay una negación auténtica a lo que pudo haber sucedido que contaron los romanos en la novela. Claro, para eso hay que leerla. Creo que al final, en la sinopsis final del libro, aparece que no se anula el fervor nacionalista romano, es decir, aparecen las dos versiones montadas, porque conocemos la versión romana, por supuesto, pero esta, como tú estás diciendo, está rompiendo totalmente los moldes. ¿Es una versión que no podemos tomar como real? Por supuesto que no. De momento es una teoría, pero hay mucha fuerza y hay muchos valores, hay muchos elementos arqueológicos, por supuesto, que son muy importantes para la hora de valorar, que nos pueden llevar a pensar que aquello fue un montaje y una construcción, igual que se hace hoy en día, porque hoy en día, además con los medios, es mucho más fácil de hacerlo. Los montajes de la guerra, por ejemplo. La guerra es un negocio actualmente, ¿no? Bueno, en aquella época sucedía algo parecido, con los medios que tenían entonces, pero sucedía algo parecido. En Zama, ¿qué sucedió? Pues, en primer lugar, Abdelaziz Belgodja, que es escritor tunecino, pero además es investigador, estuvo en el campo de batalla buscando restos y no encontró absolutamente nada, lo cual le llevó a pensar, aparte de otras muchas circunstancias, que no era posible que no existiera un campo de batalla donde se decía que había existido. ¿Por qué, por ejemplo, se construyó un puerto en la misma época en la que estaban diciendo los romanos que los cartagineses tenían que entregar indemnizaciones de guerra? Y se construye el puerto más grande de todo el Mediterráneo. Bueno, son elementos que nos dan a pensar. Aparte de ese, hay otros muchos también dentro de la novela especificados que nos llevan a pensar que ahí hubo algo muy raro. Generalmente a los generales cartagineses que habían perdido una guerra se les crucificaba. A Aníbal lo hicieron sufete, es decir, lo hicieron, digamos que presidente, lo que ahora actualmente sería un presidente de gobierno. Son una serie de elementos que nos llevan a pensar que ahí hubo una historia muy rara. Entonces, sobre eso, basándonos con una investigación muy seria que hizo este escritor tunecino, pues llegamos a pensar que es muy probable que él tenga razón. ¿Contesto a la pregunta? Sí, claro, contesto de que no deja de ser una especulación con datos, ¿no? Por supuesto, es una especulación, pero una especulación que está muy bien argumentada. Correcto, no tengo duda, lo leí pero por ejemplo, decir que es un general invicto y olvidarse del público con el de Escipión, pues es... Aparece. No, cuando en la presentación, ahí me lleva un shock, ¿no? Pues si él no fue derrotado, fue obvio menos todavía, ¿no? Claro que no, por supuesto, porque no hubo tal batalla.
De hecho, la alianza que hicieron al principio, cuando Aníbal llegó, los cartagineses habían hecho una alianza con Publio Cornelio Escipión antes de que Aníbal llegara a Cartago, para, en cuanto él pisara tierra cartaginesa, Publio tenía que desaparecer. Y no lo hizo. Estuvo todavía esperando un tiempo más, fueron posiblemente 2 o 3 meses, hasta que Aníbal lo puso en jaque. Y entonces él tomó sus barcos, tomó todas sus trirremes, embarcó todo su elemento, todo su ejército y se fue a Roma. Porque no había lugar para un enfrentamiento. Y todo eso está especificado en la novela. Es un rompimiento total y absoluto. Pero eso habría que contarlo. Si toma vuelo, va a ser la tercera. Ojalá que sí. Ojalá que hagan muchas más investigaciones y que ese tema se desarrolle mucho más. Esto sería el precursor, lo cual también es un orgullo. Sí, ojalá. Y muchas gracias por la pregunta, muy interesante. ¿Algo más? ¿Ya no hay más preguntas? Tendría 2000, pero no hay. Bueno, podemos hablar del tema otro ratito más, si la gente no se aburre. ¿Tú crees que llegaron a conocerse? Como dice para los que no saben inglés, J.D. Becker, dice que llegan a conocerse y se hacen muy amigos y que desde luego se admiraban muchísimo. Yo tengo una especie de documentación al uso, me gustaría saber la tuya, que es más exhaustiva y más cercana y más próxima. Se dice, igual que hay otras muchas cosas que se dicen de ellos, por ejemplo, se dice que el juramento que hizo Aníbal de niño también es ficticio. Yo lo trastoco, no digo que fue un odio eterno a Roma, porque a mí eso me parece, en un niño me parece algo muy extraño. Entonces, desde el principio, yo no pude dar la argumentación de que un niño de 9 años odiara eternamente a Roma, ni siquiera instigado por el padre. Que sí defenderá su patria, por ejemplo, pero hay quien dice, hay un estudio también muy serio de un arqueólogo que fue el que dirigió las investigaciones en Cartago, que se llama Serge Lancel, y en cuyo libro yo también me basé muchísimo para escribir esta novela, que dice que él también tiene el argumento de que es muy extraño que llegaran a hacer un juramento de ese tipo. En cuanto a que se conocieron precisamente con ese tipo de falacias, también hay muchos historiadores que dicen que es muy difícil que aquella conversación se llegara a dar. De hecho, esa conversación solamente la recoge Polibio, no la recoge Tito Livio. Y Polibio, como el grandísimo escritor que era, coloca en boca de los personajes unos diálogos magníficos, pero que a la hora de analizarlos no cuadran con la realidad, ni siquiera con la realidad que habían escrito anteriormente los romanos. Aníbal no se defendió de todas las argumentaciones que le hizo Publio Cornelio Escipión sobre la invasión a Italia, cuando los romanos habían invadido España muchísimo antes con Sagunto, por ejemplo. Entonces Aníbal no responde a todo eso, lo cual es bastante extraño. A mí me parece muy extraño, a pesar de que se pudiera llegar a admirar, eso yo no lo dudo. De hecho, Aníbal admiraba, por ejemplo, a Alejandro Magno y Pirro, eran sus modelos a seguir prácticamente, pero que se llegaran a conocer, lo dudo mucho. También. Creo que Publio Cornelio sí que intentaba plagiar de alguna manera todo lo que había visto hacerle a él, ¿no? Hasta ahí se sabe con cierta certeza por la historia. Entonces, el juramento de 9 años, ¿de dónde pueden haberlo sacado? ¿Quién puede haber estado presente en un juramento de ese tipo? Muy difícil, muy complicado. Eran grandísimos escritores. Tanto el Tito Livio como Polibio eran, y como grandes escritores, como grandes novelistas, por supuesto tenían una imaginación portentosa. ¿Cómo no meter algo, casi hacer de la historia también una novela? Y además estaban en su derecho, entre comillas, digámoslo así, porque como ellos estaban dirigidos, Polibio estuvo directamente dirigido por la familia Escipión y Tito Livio, por supuesto, como nacionalista y ultra conservador romano, pues muchísimo más. Además, Tito Livio vivió 300 años después de la muerte de Aníbal, lo cual no le deja espacio ninguno a escribir una historia veraz. ¿Algo más? ¿Más cosas? ¿Más preguntas?
Hay muchas, pero que haríamos una tertulia casi después, porque me surgen muchísimas. Yo tengo mis dudas acerca de los miles de elefantes. Por supuesto. Bueno, antes de la investigación de Beljoya, de este escritor que dijo que la batalla de Zama nunca existió, Joseph Moses había hecho el estudio y él había estado, por las investigaciones que él había hecho, se había dado cuenta de que era prácticamente imposible que ningún elefante, como decían, 80 elefantes en Zama, no podía haber. Que él tenía la certeza, casi la certeza de que en Zama no había habido elefantes. Ahora que 37 elefantes cruzaron los Alpes, parece ser que sí, porque de todas las fuentes coinciden, absolutamente todas las fuentes coinciden. Que es muy difícil, muy extraño, muy... sí. Bueno, viniendo de Aníbal a mí no me extrañaría. Si hubiéramos elegido a otro general romano, sí, pero viniendo de Aníbal no me extraña nada. ¿Algo más? ¿Más preguntas? Bueno, pues yo creo que nos quedamos con muchísimas ganas de empezar a leer esta noche. Yo sí, muy brevemente, quiero decir algo de Laura también, porque Laura aprende de la mano de sus padres, se apasiona de la historia, de la arqueología. La arqueología yo creo que también os lleva de la mano de vuestro padre a recorrer la sierra, los parajes naturales de Granada, os enamoráis de la naturaleza, al descubrir esos trozos de historia o de prehistoria, os enamoráis de tanto valor cultural, porque vais traduciendo a lo largo de los años esos recorridos campestres, conocimiento profundo de la historia de Granada. No por nada trabajas al pie de la Alhambra, qué suerte, y tu conocimiento, Laura, de la historia de la ciudad de Granada, yo creo que te lleva a apasionarte de la historia del mundo entero, pero esta página de Cartago, del mundo íbero, yo creo que es enormemente interesante. Las personas que nos acompañan en esta mesa conocen bien el mundo de la literatura, conocen bien la historia, conocen bien la cultura, y el hecho de que se publique este libro significa que detrás pues hay algo que está valorando enormemente un producto literario con una profundidad enorme, con un rigor histórico extraordinario. Yo creo que has sido la valiente en tu familia, fuiste la valiente a marcharte enamorada a México, fuiste la valiente a sacar adelante tu familia contra viento y marea, fuiste la valiente escribiendo allá en México periódicos digitales y periódicos escritos, teniéndonos a todos un poco asustados, porque eras, como digo, eres muy valiente. Yo creo que la última muestra de tu valentía y de tu arrojo es haber sido capaz de escribir este magnífico libro que hoy presentamos en Granada. Yo le auguro un futuro fabuloso, y no por nada esa portada del elefante yo creo que te va a traer mucha suerte, y quién sabe si Steven Spielberg, allá de la mano de Joseph Moses en Estados Unidos, llega a sus manos, ¿por qué no? Dentro de unos años podemos estar viéndolo también en el séptimo arte. Enhorabuena, Laura, esta casa del Ayuntamiento de Granada, este espacio y todos los espacios que podamos brindar a la cultura, a la literatura y más, a una granadina que escribe de esta manera, pues la tiene ahí a tu disposición siempre que quieras. Enhorabuena. Quiero dar antes de que nos vayamos una última gracias a una persona muy especial, que es Eduardo. Cuando hicimos la portada de este libro, mi primo Eduardo me había hecho una portada anteriormente, una portada mucho más oscura, pintada de su mano, y yo le dije a la persona, al artista, que por cierto es que es una artista, no puedo decir otra cosa de ella, al artista que hizo esta portada, yo le dije que quería que se basara en la portada que anteriormente había hecho mi primo. Aquí está el elefante. Muchas gracias.